estamos grabando. Y ahora entonces vamos a compartir la pizarrita. Vamos a resumir lo que estábamos haciendo anteriormente para continuar. Bueno, entonces, como comentaba, estamos trabajando con esta cosa de la integral impropia. Estamos en la integral impropia de primera especie, que dijimos que es fácil de reconocer porque va a tener siempre un más infinito, un menos infinito. La integral impropia de primera especie se caracteriza justamente porque tiene un intervalo que no está acotado. Ya. Entonces, por ejemplo, veamos cuando yo escribo de a más infinito, ¿sí? De f de x, o escribo del menos infinito al a de f de x, o bien si escribo la integral de menos infinito a más infinito de f de x, todos estos casos, ¿cierto?, corresponden a integrales impropias de primera especie, ¿cierto? Ya, eso es lo que comentábamos en la clase pasada. También en la clase pasada dijimos que en este contexto el objetivo, ¿cierto?, lo que nosotros queremos, lo que nos interesa, ¿cierto?, en este contexto es o bien calcular, ¿sí?, o bien estudiar lo que llamamos la convergencia. En un caso, ¿cierto?, en algunos casos, para algunas integrales, para estudiar si convergen o no, también las vamos a poder calcular, ¿sí? Pero también vamos a poder usar otro tipo de herramientas que son estos criterios. Entonces la pregunta es, ¿cuándo me conviene usar los criterios y cuándo me conviene calcularla? ¿Sí? Bueno, ahí diría yo que cuando la integral es bastante compleja en sí, sin importarme eso del infinito o menos infinito, cuando en sí es algo que yo lo observo y digo yo, esta cuestión no la voy a poder integrar ni con fracciones parciales, ni con, no sé, sustitución trigonométrica, ni integración compacta, nada. Entonces ahí voy a ir y voy a decir, ya, voy a usar los criterios. ¿Sí? Los criterios nunca me van a decir cuál es el valor de la integral. Los criterios me van a decir si esto converge, o voy a averiguar converge como CB, o bien diverge, que voy a abreviarlo con AB. ¿Sí? Eso es lo único que me van a informar. ¿Sí? Y en ese sentido, para nosotros con eso nos basta. ¿No? Bien, entonces comentábamos sobre los temas de los criterios y estamos planteando entonces uno de ellos. Vamos a hacer un ejercicio para recordar, ¿cierto?, este criterio, ¿no? Entonces voy a escribir un ejemplo. Ya, voy a escribir entonces. Mira, vamos a hacer un ejemplo que va a tener una cosita no, mejor no. Sí, bueno, ya, perdón, porque de repente. Mira, voy a escribir un ejemplo. Entonces aquí voy a preguntar solamente si converge. ¿Sí? Así que con eso ya explícitamente estoy diciendo, quiero que usted use los criterios. Si usar la definición igual lo podría hacer, pero sería más largo. Voy a escribir, mira, del 0 al más infinito, de x partido x más 5 partido por x al cubo más x. ¿No? Mira, aquí yo podría decirme largo, pero de una a empezar a hacer los criterios y qué sé yo. Justamente en este caso hay que tomar una pausa, ¿sí? Como nosotros estamos viendo primera especie, después un rato más vamos a hablar de segunda especie y de la tercera especie. En realidad tenemos que hacer una pausa porque justamente hay integrales que son de tercera especie, ¿sí?, y otras que son de segunda. Usualmente cuando trabajamos con la integral de primera especie damos ejemplos de primera especie, ¿sí? Pero aquí yo quería tomar algo distinto en el sentido de que es re importante, antes de empezar a aplicar criterios y que la integral y qué sé yo, ante todo es identificar. ¿Sí? Eso es mi primer paso. ¿Sí? Mi primer paso siempre va a ser identificar. Identificar para poder aplicar justamente los criterios en forma adecuada. Y si ustedes se fijan, esto nosotros en la clase pasada lo definimos. Esta es una integral de tercera especie. Tercera especie. ¿Sí? Ya regalo, te subo al...
No te bajes, ¿eh? Entonces, es de tercera especie. Entonces no puedo llegar y largarme y tratarla como de primera especie, ¿sí? Porque y la razón justamente porque puedo llegar a sacar conclusiones erróneas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con una integral de tercera especie? Lo que vamos a hacer es que la vamos a separar, ¿sí? Voy a separar del 0 al 1, de x más 5 partido por x al cubo más x, es decir, la misma función f de x, eso no lo vamos a alterar, y después del 1 al más infinito de la misma función, insisto, x más 5 dividido en x al cubo más x de x. Entonces, ahí separamos en dos antiderivadas, dos integrales, perdón. Estas son ya integrales impropias, donde tengo la primera, se fijan aquí, tengo una asíntota para la x igual a 0, tengo una asíntota. Entonces eso significa que esta integral va a ser de segunda especie. En la otra integral, esto va del 1 al más infinito, se fijan, no hay ya una asíntota en el 1, ni ningún número que esté entre el 1 y el más infinito. Espérame que voy a la sala de espera. Voy a sacarle esa cosa, me carga la cuestión de la sala de espera. ¿Dónde está la sala de espera ahora? ¿Se me perdió la sala de espera? No, no veo a nadie en... Va, qué raro. No. Si había alguien en la sala de espera, se salió, porque ya no está. Voy a sacar esa cuestión de la sala de espera, no me gusta. Ya. Entonces, como decía, tengo en el x igual a 0 una asíntota por tercero y la otra es una de primera especie, ¿cierto? Primera especie. Entonces, en este ejemplo, lo que vamos a hacer a continuación, y vamos a recordar el criterio que vimos en la clase pasada, tomando la de primera especie. Después, un rato más, cuando veamos la de segunda especie, analizamos el otro caso, ¿no? Eso. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué 1? Ah, muy interesante. Muy buena. Claro, porque yo podría haber tomado, aquí podría haber dicho, mira, voy a escribir un número C, cualquiera, un número, incluso acá también C, cualquiera. La razón por la cual usualmente elegimos el 1 es porque las integrales impropias, estas que las llamamos P integral, las definimos del 1 al más infinito. Entonces queda más coherente comparar con algo que esté en el mismo intervalo. Esa es la razón por la cual elegimos acá el 1 en vez de haber elegido cualquier otro número distinto de 0. Ay, no se voy a pescar. No, mira con cara como que quiere que le haga cariñito y no... Ya, ¿sí? Esa es la razón. Vamos entonces a la otra hojita, vamos a tomar, como dije, la de primera especie y la vamos a analizar. Voy a escribir entonces la integral de 1 más infinito de, tengo en el numerador x más 5, en el denominador x al cubo más x de x. Aquí también vamos a aprovechar de recordar lo que son las P integrales. Entonces, mi función, la que viene acá en esto, es el x más 5 dividido en x al cubo más x. Nosotros no la vamos a mover. La función en sí queda la misma, ¿sí? Lo que hacemos es construir otra. Construimos otra quedándonos con los máximos exponentes. Entonces, en el numerador tengo x, en el denominador tengo x cubo. O sea, esto es 1 partido por x cuadrado. ¿Sí? Y esa va a ser entonces mi g de x. ¿No? ¿Sí? Entonces, como comentábamos anteriormente, no basta con que yo construya una función similar, ¿cierto? Y asumir de inmediato la convergencia o divergencia de acuerdo a lo que yo construí. Necesito estudiar el límite. Y el límite lo estudio de la f partido por la g, cuando la x tiende a infinito. Entonces tomo mi función f de x y la divido por g de x. En realidad, el cociente lo podría hacer al otro lado, ¿cierto? También me sirve. Escribo en la f de x, que sería x más 5 dividido en x al cubo más x. Y abajo escribo 1 partido por x cuadrado. Entonces ese límite va a ser, escribo el límite cuando x tiende a infinito y voy a dividir. Entonces tengo la primera que voy a decir x, voy a hacerlo con hartos detalles. X más 5 partido por x al cubo más x, ¿cierto?
La fracción de arriba no cambia, la división cambia por multiplicación y el 1 partido por x se invierte. 1 partido por x cuadrado. Entonces me queda x cuadrado. Ahí. Voy al chat. La idea para elegir la función, y esto es muy importante de comentar esto, porque esta lógica se aplica ahora que estamos en la primera especie y elijo con la lógica de los máximos, crecimiento máximo, vamos a decir. ¿Sí? Y esto se debe porque la X va, si va a más infinito o si va a menos infinito, también sigue la misma lógica, ¿no? Exijo siempre lo más grande. Y después, ¿sí? ¿Por qué es importante destacar esto? Porque cuando estudiemos la de segunda especie, vamos a elegir los más pequeños, ¿ya? Eso es re importante. Ya, entonces, me voy a cambiar con la otra hojita. Ya, vamos a seguir estudiando ese límite. Ese límite entonces va a ser, esto lo vamos a llamar L, ¿sí? Estamos con este límite de esta acá, L, ¿sí? Entonces tengo límite cuando x tiende a infinito. ¿Y buscaron en el cuaderno todo esto? El tema este que habíamos comentado de Mate 011, ¿sí? Esto deben haberlo visto, cómo se calculan estos límites de las formas infinito partido en infinito. Insisto con la idea, puedo usar L'Hopital o puedo usar otros teoremas que ustedes conocen. Y eso me va a quedar x a la quinta dividido por, perdón, x al cubo. ¿Qué puse x a la quinta? Es por el 5 que me pongo. X al cubo más 5x cuadrado. Y abajo tengo el x cubo más x. ¿Cierto? Entonces, a mí en realidad, yo insisto con la idea, encuentro que no es buena idea usar L'Hopital, porque me va a quedar algo muy me voy a demorar mucho. Prefiero factorizar por las máximas exponentes, x al cubo, y después tomar el límite cuando x tiende a infinito, estos límites de 5 partido por x se va a 0 y el 1 partido por x cuadrado también se va a 0. Entonces también se simplifican estos x al cubo y finalmente entonces este límite me da 1. Y eso significa que es un número mayor que 0. Me dice entonces que puedo comparar. Ya. Entonces, como yo ahora puedo comparar, la convergencia de mi integral impropia va a estar relacionada con la convergencia de la g de x. Y esta es convergente. Nosotros sabemos que la integral del 1 al más infinito, aquí viene justamente un tema que habíamos comentado recién, ¿por qué separé en el 1 y no en otro? ¿Cierto? Porque las p integral se definen a partir del 1. Se podrían definir también a partir de cualquier otro número que sea positivo o distinto de 0. Y así entonces, como esta p integral con el p igual a 1, perdón, con el p igual a 2, que es mayor que 1, ¿algún comentario? Hay alguna cosa rara que de repente me... ya, no sé. Converge. Hay algo que de repente me llama la atención. Se actualizó esta cuestión del Zoom hace un par de semanas. Y de repente me he dado cuenta que mete un ruidito. Pum, pum, que es justamente el mismo ruido que hace cuando hay alguien en la sala de espera. Pero a veces no hay alguien en la sala de espera y me dice pum pum y no sé por qué es. Sí, pues no tengo nadie en la sala de espera. Profe, Dígame. no entendí esa última parte. Ya. Mira, lo vamos Lo que pasa es que aquí yo tengo, y esto es el resultado de un teorema. El teorema me dice que si yo construyo una función, si yo comparo dos integrales impropias, la convergencia
y a su vez también la divergencia, ¿cierto? Se relacionan con este bicondicional del sí, solo sí, siempre y cuando el límite que nosotros acabamos de estudiar sea un número estrictamente mayor que 0. O sea, dicho de otra forma, luego, a ver, déjame ver. ¿Y cuándo diverge? Va a ser divergente, la P integral diverge cuando el P es menor que 1, o distinto de 1 en realidad, menor o igual a 1. Vamos a ver, podríamos ver un ejemplo al tiro. Pero, una pregunta. ¿Mm? Si es que al calcular la g de x nos hubiera quedado un x elevado a menos 2, ¿no habríamos tenido que calcular el límite? No, mira, aquí lo que podría haber sucedido, mira, hagamos algo, echemos a perder el ejemplo anterior. Mira, voy a echar a perder el ejemplo anterior, aquí mismo. Mira, voy a borrar algunas cosas. Voy a borrar esto. Me voy a hacer la no sé, chistosa, no sé. Voy a decir, mira, voy a poner en el siguiente caso. No, voy a decir, mira, ¿sabéis qué? Yo lo quiero comparar con 1 partido por X. ¿Por qué? Porque me voy a quedar con los más chicos. Incluso más todavía, sí, pongámoslo con 1 partido por X. Se fija, sin elegir, sin tener ninguna, ¿cómo diría yo? Te fijas que la estructura como nosotros dijimos, voy a elegir G, yo ya borré eso, pero teníamos un razonamiento. Elijo algo que tiene sentido porque elijo los máximos exponentes. Pero yo aquí en forma arbitraria voy a decir, no, voy a comparar con 1 partido por X. Forma arbitraria, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo calculo mi límite de f partido por g, ese límite, tengo una x acá, tengo una x acá, te fijas, le borré la x cuadrada, pues ya no estoy comparando con eso, calculo el límite cuando x tiende a infinito, y eso va a ser x cuadrado más 5x partido por x al cubo más x. ¿Qué pasa con ese límite? Ese límite, cuando nosotros lo estudiamos, ese límite se va a 0. ¿Sí? Entonces, cuando este límite me da 0, o también podría suceder que me diera infinito, lo que en realidad sucede es que yo no puedo usar esta función g para comparar. Porque el teorema me dice que la función debe de ser adecuada, ¿sí? Y que como condición tiene que verificar esto que estaba comentando, ¿sí? Si no, no funciona. Ese es el tema con este problema. Ahora, eso. Pero la pregunta es si es que g de x no hubiera quedado con ese 1, con lo que nosotros sabemos, ¿no habríamos tenido que calcular el límite al saber que automáticamente sería divergente? No, siempre. El límite siempre lo tenemos que calcular. Es la única forma que yo me aseguro que el resultado que estoy obteniendo sea el correcto. Es la única forma que yo me puedo asegurar que realmente, porque fíjate que el tema justamente con esta es que la integral de 1 más infinito de esta función g, 1 partido por x de x, ¿cierto? Prefiero acá. Esta es divergente, esta diverge. Entonces yo erróneamente podría haber concluido que mi integral impropia, esta, fuera divergente. Y no, pues, es converge. ¿Te fijas? Y converge porque justamente se verifica esto que estamos comentando. Eso. No sé si quedó mejor ahora. Te fijas que aquí uno podría entrar en una eterna discusión. Mira, yo comparo con 1 partido por x. No, yo quiero comparar con 1 partido por x cuadrado. Y llegamos a conclusiones distintas. Una converge, otra diverge. La matemática es exacta. Te fijas, la matemática no me va a decir que los dos tenemos razón. No, hay solo una persona que tiene razón. Y lo que tenemos de razón es justamente que va a ser convergente si previo yo estudiaba el límite. Si estudio ese límite y
me doy cuenta entonces que el límite cuando tiende a infinito de mi función dividido en la que yo comparé me da un número estrictamente mayor que cero, es decir, no puede ser cero y tampoco puede ser infinito, obviamente que siempre me va a dar algo positivo porque esta cosa, las funciones son positivas. Entonces, solamente en ese caso yo puedo usar el teorema. Si no, no. Chao. No se puede. Pero en ese Ese, caso, ¿Mm? uso g de x igual a 1 partido x. En ese caso, el error está en considerar g de x como 1 partido x. Exactamente. El error fue haber construido, y eso fíjate que es algo bien importante, porque yo planteo una estrategia de decir, mira, voy a comparar con el máximo exponente. Una estrategia que en realidad encuentro yo que no falla. A lo mejor podría fallar en el contexto de que me equivoco a elegir cuál es el máximo exponente. ¿Sí? Hay algunas personas que les gusta en forma, que no lo hacen así, y en forma intuitiva eligen algo con que comparar. La intuición se afina, entonces con el tiempo a lo mejor puedes desarrollar una buena intuición para llegar y a chuntar a algo bueno para comparar. No estoy diciendo tampoco que es la única expresión con la que puedo comparar, podría comparar con otra, ¿sí? Pero previo siempre uno tiene que usar este teorema, este límite. Eso. Ya. Eso entonces, como mencionaba, el tema de la integral, este criterio que tenemos que usar, como mencionaba, algo para comparar. Ahora, tenemos otra alternativa, ¿sí? Lo vamos a comentar ahora, vamos a plantear el criterio y vamos a mostrar un ejemplo, ¿sí? Este criterio tiene algo que yo comentaba también ya ayer y que es, diría yo, que es un poco difícil bueno, voy a escribir mejor, tiene un tema un poco complejo de escribir de obtener esta otra función, porque también funciona construyendo otra expresión. Entonces vamos a escribir esto, se llama este teorema o teorema criterio de comparación. No me acuerdo si en la clase pasada solamente les puse criterio, y parece que le puse uno al otro, entonces debería ser dos, criterio de comparación. Entonces dice lo siguiente, vamos a considerar dos funciones, f, g, están definidas en un intervalo que va del a más infinito, en los reales, ¿sí? Entonces vamos a decir que son funciones continuas, positivas, y obviamente no tienen una asíntota, porque estas son de primera especie. Y vamos a decir que además verifican lo siguiente. 0 es menor o igual que la función f de x, y eso es menor o igual que g de x, ¿sí? Y eso va a ser para todo x mayor o igual que a. Voy al chat, al tiro. Profe, creo que una compañera en la sala espera. Vamos a ver. No sé qué pasa con esto de la... No veo, no tengo a nadie en la sala de espera. Entonces, os prometo que voy a sacar eso de la sala de espera. Espero poderlo hacerlo. ¿Cómo se llama la compañera? Para buscarla aquí.
La Paulina. Paulina Guzmán. Claro que está aquí. Ahora me apareció la sala de espera. Muchas gracias. Disculpa, Paulina, sabes tú que no sé, estaba como media. La sala de espera estaba media rara, no sé. Gracias, profe, perdón por Nada, la... no, disculpa que yo estaba tratando de ver dónde estaba la cosa esa y no lo encontraba. Perdón. Ya. Porque yo escuché el tum que me hace, pero no encontraba dónde estaba, no, se me había perdido la sala de espera, pero ahora la encontré. Ya. Entonces, vamos a ver este criterio, este segundo criterio. Entonces tengo una relación. Y esta es la parte que yo mencionaba que es compleja, ¿sí? Porque yo voy a tener, para poder usar el criterio, yo voy a tener que construir una desigualdad. Se fijan que en el criterio anterior yo construí algo así como que se parece, ¿sí? Como que tenga alguna relación, acá no. Esto es una desigualdad que tengo que construir. Y no solamente esa es la parte compleja, sino que además es la conclusión de esta, que dice lo siguiente. Entonces, voy a decir que si la integral entre a y más infinito de la que es más chica, ¿sí? De la f de x, ¿sí? De x diverge, ¿sí? Entonces es bien obvio de decir que la que es más grande, la g, también diverge. Pero por otra parte, podemos agregar algo más también. Si la integral de a más infinito de g de x, es decir, la que es más grande, converge, entonces la que es más chica, que es la integral que va de a más infinito, de la f de x también converge. Pero no tenemos una relación como en el otro caso, que es un sí solo sí. ¿Sí? Entonces solamente lo podemos usar acá. También quería comentar que en realidad nosotros vamos a plantear tres criterios. Ya vimos uno en la clase pasada, otro vamos a ver hoy día, y el tercero lo vamos a comentar un rato más, que también es el teorema de sándwich. Es muy similar a la misma encajonamiento de funciones que conocemos. Entonces, siempre que digo el teorema de sándwich me da risa, porque había un profe que no creo que lo hayan conocido ustedes, porque era, se fue luego hace varios años atrás. Era muy, muy viejito. Y él usualmente, bueno, una vez me acuerdo que estaba transmitiendo y decía, y así enojado. Y hay algunos profesores que le llaman teorema del sándwich. Y es muy inapropiado porque este es un teorema de encajonamiento. Es su nombre formal. Y yo así como, no quería ni decirlo, yo también le digo sándwich. Pero que es muy, muy clásico llamarlo así. Pero bueno. Profe, ¿cuál es la Dígame. diferencia entre este y el otro? Ah, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Cuál es la diferencia entre este teorema de comparación y el otro? El otro me plantea, te fijas, en el otro no tengo que construir una desigualdad. Te fijas, en el otro tengo que calcular un límite. Aquí también voy a tener que construir algo eh, para comparar, ¿sí? Pero acá lo construyo con una desigualdad. Y en el otro teorema las conclusiones son sí, solo sí. Una converge, sí, solo sí, la otra converge. Entonces, te da lo mismo si sean convergentes o divergentes, porque la conclusión las va a obtener inmediato. En cambio, este teorema es bastante más difícil de trabajar por dos razones. Primero, porque y esto ya lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a construir a continuación. Ya no voy a empezar a decir, mira, como que si se parece o no. No, tengo que construir una desigualdad. Construir una desigualdad usualmente es más complejo. ¿Sí? Y segundo, otra razón también por la que es más difícil esto es porque las conclusiones a veces no van a ser como las que tú deseas. Tú podrías llegar a construir una desigualdad concluyendo que, por ejemplo, la función que tú tienes, que la g, la que tú construiste, perdón, es divergente.
¿podrías decir entonces que la f es convergente? ¿La integral me refiero? No, te fijas, no vas a poder. Entonces, por eso mencionaba yo que este es un poco más complejo. Pero obviamente que sí se puede utilizar, así que eso es lo que vamos a hacer a continuación con un ejemplo. Ando buscando un ejemplo. Ya, planteemos esto. Voy a decir entonces la integral como ejemplo para ver esto. Voy a decir lo siguiente. Ejemplo. Y vamos a estudiar, como dije, la convergencia, así que voy a preguntar, ¿converge? Un signo de interrogación. Entonces la integral va a ser del 1 al más infinito de 1 partido por raíz de x más x a la cuarta de x. Eso va a ser. Ya. Entonces, como dije, tengo que construir una... para usar este teorema, tenemos que construir una desigualdad. Voy a tratar de... espero que equivocarme. Porque quiero insistir... Mira, no es que no les esté diciendo que no lo usen, ¿ah? Porque en realidad... claro que es un teorema útil, pero insisto que a veces uno no obtiene las conclusiones que uno quisiera. Entonces, si fijan, mi función es todo esto, ¿sí? Tengo un cociente. Entonces es difícil plantear una desigualdad de inmediato con ese cociente. Entonces lo voy a partir, digamos, un poco al revés. Voy a decir raíz de x más x a la cuarta, ¿sí? En realidad eso es mayor que raíz de x. ¿Cierto que sí? Para todo x mayor o igual a 1. ¿Es verdad eso que acabo de escribir o no? Mira, para todo x mayor o igual que 1, obviamente que la raíz de x está bien definida. Así que ese es un número positivo. Entonces, si yo tengo raíz de x más x a la cuarta, eso siempre va a ser mayor que raíz de x, porque le estoy agregando algo positivo. Entonces, eso es verdad. Ya, y entonces, cuando tomo el inverso multiplicativo, es decir, 1 partido por raíz de x más x a la cuarta, eso va a ser menor que 1 partido por raíz de x. Para todo x mayor que 1. Lo que sigue siendo verdad, ¿cierto? Ya, entonces ahí construí. Tengo mi función. Voy a escribir esto de nuevo en la... Voy, ¿no? ¿Sí? Voy a la otra hojita. O sea, lo que yo tengo es que mi función, mi f de x, es igual a 1 partido por raíz de x más x a la cuarta. Y eso es menor que 1 partido por raíz de x. Y eso es igual a mi g de x. No fue tan difícil construir la desigualdad, ¿cierto que no? En este caso fue bien simple, creo yo. Ya, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Tengo algún problema con esto? En realidad, esto es positivo, esto tengo todo bien. Si se fijan, voy a volver al teorema, construir esta desigualdad. Así que estamos bien. Así que voy a empezar entonces a analizar el teorema. ¿En cuál de las dos opciones estoy yo? Y eso lo vamos a hacer justamente analizando cuál es la convergencia de la p integral que construí. La integral entre 1 y más infinito de x partido por x elevado, o raíz de x, que es lo mismo que decir x elevado a un medio, ¿cierto?
Esta es una P integral, así la llamamos, o integral P, como ustedes gusten, con el P igual a 1 medio, menor que 1. ¿Qué significa eso entonces? Que diverge. Si diverge, voy a volver a mi teorema, voy a retroceder con mi teorema. Si tengo que la más grande, se fijan, diverge, ¿puedo concluir algo con respecto a la F? No, ¿cierto? No puedo concluir nada porque tengo que esta, que es más grande, diverge. Se fijan, esto podría suceder. Mira, voy a hacer unos dibujitos como para explicar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que podría suceder. Yo podría tener una función f que sea divergente y para que sea divergente la voy a dibujar así, bien requete contra divergente, así, creciente. Entonces, si esa diverge, la que está abajo, que en este caso es la f, bueno, podría suceder que fuera del 1 al más infinito, podría ser que sea convergente, ¿sí? Pero también podría suceder que haga una cosa similar. Es decir, que también sea divergente y va por abajo. Entonces el tema es que no podemos concluir. No, en el fondo es que no podemos usar este teorema. Ahora, no podemos usar este teorema porque la G que construimos no era la adecuada. Eso es lo que me falla en este caso. ¿Sí? ¿Sí? No es una cosa que uno diga, es que no se puede usar el teorema, entonces, chao pescado, no hay nada que hacer con esto. No, puedo. De hecho, que en este contexto, cuando me falla el teorema, en realidad no es que falle el teorema, sino que no se construyó bien la G. ¿Sí? En ese sentido, entonces, tengo básicamente dos opciones. Una, retrocedo y cambio la G, la que estoy comparando, o definitivamente me cambio de criterio y uso el del cociente, que fue el que vimos en la clase pasada. Esas son, diría yo, mis dos alternativas, ¿no? Vamos entonces a retroceder y voy a decir, bueno, en realidad, ¿quién me mandó a comparar con raíz de X? ¿Sí? Bueno, se me ocurrió a mí comparar con raíz de X, pero es verdad y, mira, voy a dejar tal cual mejor esto que está acá. Lo voy a rayar, eso sí, como para que quede claro que no es lo que yo quise, lo que me sirve. Pero acá al lado, en forma paralela, voy a volver a escribir lo mismo, pero construir otra, era x a la cuarta. Es verdad que raíz, y aquí también hay que tener harto cuidado con las desigualdades que uno escriba, porque obviamente las desigualdades tienen que ser verdaderas. Si yo digo raíz de x más x a la cuarta, ¿es verdad que eso es mayor que x a la cuarta? Para todo x mayor o igual que 1, en realidad sí es verdad, porque raíz x a la cuarta es positivo y el raíz de x también es positivo. Claro, es más chico, ¿sí? Estamos de acuerdo. La desigualdad que estábamos planteando antes era como más... ese raíz de x va a ser un numerito más chico. Fíjate, mira un ejemplo. Si yo digo, no sé, siempre que a lo que me refiero es que yo tengo a y b positivos, ¿sí? Y yo digo a más b mayor que a. ¿Es verdad eso? O a más b mayor que b. ¿Es verdad eso? Sí, se fijan, en los dos casos es verdadero, siempre y cuando el a y el b sean positivos. Así que ese es diría yo que el cuidado que hay que tener en este contexto. ¿No? Bien, entonces lo voy a hacer así y voy a escribir 1 partido por raíz de x más x a la cuarta en el denominador. Y eso va a ser menor que 1 partido por x a la cuarta. Y eso es verdad para todo x mayor o igual que 1. Y ahora entonces mi función g va a ser ese 1 partido por x a la cuarta. Y ahí entonces me va a dar que la cuestión es convergente. ¿Sí? Ahora, insisto, que no te funcione el teorema no quiere decir que de inmediato tu conclusión sea contraria a lo que se obtiene aquí. ¿Sí? Porque podría haber sido que fuera divergente también. ¿No? Eso traté de mostrarlo con algún dibujo recién. Entonces vamos a cambiarnos de hojita y voy a agregar entonces que ahora lo que tengo al final de cuentas es mi f de x, que es 1 partido por raíz de x más x a la cuarta,
es menor que 1 partido por x a la cuarta, que es mi g de x, ¿cierto? Y entonces ahora digo que la integral de 1 más infinito de x partido por x elevado a 4, ¿cierto? Esto sigue siendo una p integral, pero ahora el p es 4 mayor que 1, por tanto, converge. Ya. Y si converge, ¿qué me dice el teorema? Me dice, si yo tengo que la g es convergente, es decir, que la que es más grande, entonces la que es más chica, la f, también converge. O sea, entonces voy a decir que la integral de 1 más infinito, que esto es 1 partido por raíz de x más x a la cuarta de x, también converge. Y ahí está. ¿Sí? Y ahí está. Qué bueno que me equivoqué. Me gusta cuando me equivoco. En realidad me gusta cuando me equivoco. Creo que uno en general no le gusta equivocarse. Se siente mal cuando uno se equivoca. Pero es súper bueno equivocarse antes de una prueba, ¿cierto? Es bueno equivocarse porque uno aprende de eso. Entonces, eso. ¿No? Bien. Y lo que había comentado hace un rato, vamos a comentar un tercer teorema, ¿cierto? Y que se trata de cuando tengo esta cosa de un teorema de Sandwich. Es muy similar en realidad al teorema de Sandwich. Y la ventaja es que lo puedo aplicar para cualquier tipo de función, no necesariamente positivas. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a escribir el tiro. Esto lo vamos a llamar otro teorema de convergencia. Y dice lo siguiente. Sean f, g y h. Sí. Necesito 3 funciones asociadoras. Funciones tales que f de x... no, perdón, vamos a dejar la f de x al medio. Voy a decir g de x es menor o igual que f de x y eso es menor o igual que h de x. Y eso va a ser para todo x mayor o igual que a. Entonces, vamos a decir que si la función, si las integrales impropias, perdón, del a al más infinito de g de x y la integral entre a y más infinito del h de x convergen, entonces la que está en el medio, ¿cierto? Que es mi f, también va a ser convergente. Converge. Esto me quedó bien fea la palabra converge. Esta otra también me quedó fea. Todas esas palabras me quedan feas. Converge. Voy a escribirlo de nuevo. Uy, perdón. Voy a hacer 2 dibujitos. Porque, mira, no basta. Mira, voy a dibujar una función acá. Voy a decir aquí, acá. Se fijan, aquí tengo 3 funciones. La del medio podría pensar que es la f. La g era menor, entonces esta sería la g y esta es la h. Ese no es el caso. ¿Sí? Aquí, claro, me dicen que tienen que verificar esto. La g es menor que la f y es menor que la h. Pero además necesito que tanto la integral impropia con la g como la de la h sean convergentes. Entonces, tienen que estar apretando, ¿cierto?, a la función f. Sería una cosa así.
¿sí? Entonces, están en el límite, ¿cierto? Están convergiendo. Entonces, veamos un ejemplo. Estos típicos ejemplos siempre aparecen, usualmente uno mete cosas con trigonometría. Entonces voy a cambiarme de ejemplo. También entonces voy a preguntar si converge. Y esto voy a escribir la integral entre 1 y más infinito de seno de x dividido por x al cubo. Entonces, aquí queda claro, creo que queda claro, por qué yo no puedo usar porque esa creo que es una pregunta válida, ¿por qué no puedo usar el teorema de comparación o el teorema del cociente con esta integral impropia? Y la razón es porque la función seno en realidad no es positiva, los otros funcionan porque son funciones positivas, ¿sí? En cambio nosotros sabemos que seno se mueve, ¿cierto? Su recorrido está entre menos 1 y 1. Y justamente eso es lo que nosotros vamos a usar para construir nuestra desigualdad, ¿sí? Sabemos que para todo x, en realidad en R, se verifica que la función está entre menos 1 y 1, ¿ya? Eso es verdadero siempre, para cualquier x en los reales. Ahora, en el caso nuestro x es mayor o igual que 1. Entonces es positivo. Entonces yo puedo dividir por un número positivo, en este caso x al cubo. Y eso me asegura, ¿se fijan qué es lo que sucede con los extremos de esta función, lo que serían la g y la h? ¿Se fijan? Voy a cambiar una hojita. Si yo digo la antiderivada de menos 1 partido por x al cubo de x del 1 al más infinito, esa es convergente, porque es una p integral. Y si tiene un 1 o si no tiene un 1, en realidad es lo mismo, es la misma en realidad, también converge. Y eso me hace concluir justamente que la que está en el medio, que va del 1 al más infinito, del seno de x partido por x al cubo de x, también converge. No me acuerdo si había comentado que existen otros criterios que a uno le permiten estudiar la convergencia. No sé cuántos son en total, pero hay varios más, ¿sí? Nosotros vemos estos que son, diría yo, los más importantes, ¿no? Yo usualmente me quedo con el que vimos la clase pasada y con el que partimos el ejemplo hoy día, porque creo que es mucho más fácil de usar, el del cociente, ¿no? Eso. ¿Estamos? Ya. Entonces, vamos a continuar con las integrales impropias de segunda especie, ¿no? Lo comentábamos en la clase pasada, las de segunda especie no son tan así como evidentes de que uno se dé cuenta de que lo son, porque en realidad ahora uno en las de primera especie es re fácil porque tengo un más infinito o tengo un menos infinito, ¿cierto? En cambio acá vamos a tener un intervalo donde voy a tener una asíntota, entonces lo tengo que observar con mayor cuidado. Por eso hace un rato comentábamos, ¿cierto?, que esta integral, cuando digo del 0 al 1,
de x más 5 partido por x al cubo más x es de x, es de segunda especie, perdón. Ah, pero mira, entonces eso quiere decir que cualquier cosa que tenga el 0 es de segunda especie. No, pues, imagínate que yo tenga del 0 al 1 de, voy a decir, x cuadrado más 3 partido por x menos 1 de x. Wow, sí, x más 1, perdón. Ya, perdón, mira, si le pongo un x menos 1 de x, sí, es también es de segunda especie. ¿Sí? Con la diferencia, ¿cierto? Que en el primer caso, mi asíntota está en el x igual a 0. En el segundo caso, mi asíntota está en el x igual a 1. ¿Sí? Es importante tener en cuenta dónde está la asíntota, porque mi límite, cuando yo escribo el límite, lo voy a plantear el límite cuando, no sé, la variable que yo quiera darle tiende a 0 o a 1, dependiendo de dónde esté la asíntota. ¿Sí? Ya, pero ahora voy a dar un ejemplo de no es integral impropio. Y voy a decir, por ejemplo, la integral entre 0 y 1 de x más 3 partido por x cuadrado más 1 de x. Se fijan, eso en realidad nunca se va a indeterminar en el denominador, ¿cierto? Siempre distinto de 0. Por tanto, ¿cierto? No va a tener una asíntota, ni en el 0, ni en el 1, y de hecho en ningún punto de los números reales. Entonces, eso hay que tener harto cuidado, ¿no? Nosotros ya planteamos la definición, ¿cierto? La definición formal, la escribimos en la clase pasada, la vamos a recordar ahora, porque igual que en el contexto anterior, también podríamos calcular una integral impropia de segunda especie, o bien estudiar la convergencia a través de los criterios. Los criterios, debo mencionarlo, son exactamente los mismos que los que vimos anteriormente, pero que es donde va a cambiar justamente que ya no voy a hablar del límite cuando x tiene infinito o cuando el x tiene infinito en sí, sino que me voy a preocupar de la asíntota, ¿no? Ya, entonces lo que dijimos en la clase pasada, voy a volver con eso. Dijimos lo siguiente, que si tengo una asíntota, voy a escribir en x igual a. Entonces voy a decir que la integral entre a y b, perdón que no, bicharraco, de pum pum, viste, aquí de nuevo sonó el pum pum, ahí, ahora sí, ahora apareció la sala de espera, ya. Te lo prometo que delante, yo siempre voy a participante y ahí está la sala de espera, pero delante te escuchaba el pum pum y no está, perdón, ya, me distraí. Ya, entonces, si mi asíntota, voy a repetir la definición, creo que voy a tratar de dar un poco más de detalle. Si mi asíntota en x igual a, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a definir esta integral como el límite, ¿sí? Cuando x tiende al a, ¿cierto? Por la izquierda, por la derecha, perdón, de la integral, no voy a escribir, perdón, disculpe. Voy a decir que cuando el t tiende del t al b, de f de x de x. Puedo usar cualquier letra que yo quiera, ¿sí? Llamar la z, alfa, no sé. No voy a usar la x porque se vería muy extraño, en realidad, y sería súper confuso, en realidad. Eso. Ahora, si mi asíntota está en x igual a b, lo que voy a hacer entonces es que voy a escribir la integral entre a y b de f de x, y ahora voy a tomar también el límite. Voy a decir que el límite cuando tiende a b, pero ahora por la izquierda, de la integral entre a y t de f de x. ¿Sí? Eso es así lo vamos a plantear. En la práctica, todo esto, en cualquiera de los dos casos, usualmente yo digo, si la asíntota está en el a, entonces digo, cuando el a tiende a 0, si que la asíntota está en el 0, si digo que la asíntota está en el b, por ejemplo en 1, voy a decir que entonces b tiende a 1. ¿Sí? Ahora, lo otro que también lo habíamos comentado en algún caso, es que podría suceder que mi asíntota estuviera en el medio, ¿sí? O en algún punto que esté entre a y b. En ese caso, ¿cierto? Nosotros igual vamos a separar, voy a escribirlo en todo caso, asíntota en
x igual a c, ¿cierto? Donde ese c está entre a y b, es decir, no es ni el a ni es el b. Y en ese caso entonces escribimos la integral entre a y b de f de x y separamos, ¿cierto?, entre a y c de f de x más la integral entre c y b de f de x. Y deberíamos reestudiarlas en forma independiente. Eso es algo que eso vamos a hacer. Entonces, como mencionaba, podemos calcular una integral. Vamos a ver un ejemplo de eso de inmediato. Ya. Quiero hacer uno que no tenga resuelto en la hojita que les voy a enviar. Ya, esta que lo habíamos comentado en la clase pasada. Ya, me voy a la hojita. Ejemplo. Y voy a decir ahora calcular. ¿Sí? Porque, insisto, cuando digo calcular, explícitamente estoy diciendo que quiero que calculen usando la definición. No me sirve usar los criterios. Entonces voy a decir entre 0 y 1 de logaritmo natural. Dios, feo eso. Logaritmo natural de x. Entonces, esto significa que va a ser el límite cuando, si fijan, ¿dónde está mi asíntota? En 0, ¿cierto? Voy a decir entonces a tiende a 0 de la integral entre a y 1 del logaritmo natural de x, ¿sí? No me acuerdo si esa la hicimos, yo estoy casi segura que la hicimos usando integración por partes, ¿sí? Vamos a repetirla de todas maneras. Lo que voy a hacer es que me voy a olvidar por un momento los extremos y me voy a concentrar solamente en la antiderivada del logaritmo natural de x, y después lo vamos a reemplazar. Voy a tomar u, que es logaritmo natural de x, de u es 1 partido por x de x. Si alguien la tiene escrita en su resumen, eso siempre es una buena idea. Yo no la tengo puesta en mi resumen, así que, de hecho, el otro día estaba ordenando y creo que lo boté, así que no lo tengo. b es igual a x. Entonces esto va a ser u por b, x logaritmo natural de x, menos la integral de b de u, es decir, x por 1 partido por x de x. Se simplifican esto y me va a quedar entonces x logaritmo natural de x menos la integral del 1 es x. Y terminé. Entonces, esto significa que este límite va a ser, voy a escribir el límite de nuevo, cuando el a tiende a 0. Y aquí voy a escribir, ya obtuve la integral, así que voy a escribir x logaritmo natural de x menos x, y esto entre a y 1. ¿Se fijan a todo esto? Por eso yo mencionaba recién, sería muy raro que yo dijera x tiende a 0 acá, porque tengo la x, la otra x, se vería, no queda claro. Tiene que ser, darle otro nombre, lo que ustedes quieran. Necesito cambiarme de hojita para seguir escribiendo esto, además que ya me quedó esto bien feito. ¿No? Vamos, 1, 2, 10, 2, 3. La integral entonces entre 0 y 1. El logaritmo natural de x, voy a escribir todo con harto detalle. Tengo el límite cuando la tiende a 0. ¿Qué es lo que tengo que reemplazar? Primero en el 1. En el 1 reemplazo y me queda 1 ln 1. Menos 1, ¿cierto? Eso que está ahí. Después digo menos. Todo esto, ¿cierto? Fue con el 1. Después voy a decir menos, y aquí voy a escribir el a. A logaritmo natural de a. Ahí me quedó feo este. Perdón. A logaritmo natural de a menos a. Y aquí tengo entonces que la tiende a 0. Ya. Y aquí tengo un tema. ¿Qué es lo que sucede con la función logaritmo natural? ¿A dónde tiende la función logaritmo natural? Cuando la hace cerca al 0, obviamente que se está acercando al 0 por la derecha, ¿cierto? Yo la verdad es que usualmente omito de ponerle el 0 por la derecha. Es obvio que tiene que ser por el 0 por la derecha porque la función no está definida,
no está definida para... Perdón. No está definida para los números negativos. Así que tienen que ser por la derecha. Y entonces aquí tengo que el logaritmo natural de 1 es 0, menos 1, ¿cierto? Y aquí es mi problema. ¿Cuánto vale A por logaritmo natural de A? Sabiendo, ¿cierto?, que A tiende a 0, y si A tiende a 0, entonces el logaritmo natural de A tiende a infinito, ¿sí? Ese es un tema que de hecho lo podríamos estudiar haciendo L'Hopital, ¿sí? Estudiemos eso acá aparte. Vamos a notar que voy a escribir límite. Vamos a seguir llamándolo a esto A cuando tiende a 0, de A por logaritmo natural de A. Se fijan que esto es lo que se llama una forma indeterminada. Voy a escribir acá. Indeterminada. Esto lo vimos nosotros al principio del semestre. 0 por infinito. Entonces, dijimos que nosotros podemos usar L'Hopital con formas indeterminadas 0 por infinito, dándoles una forma, ¿cierto?, de o bien 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Y entonces aquí se nos ocurren dos cosas. Voy a escribir límite, esto va a ser igual, entonces el límite cuando A tiende a 0, podría escribirlo de dos formas, ¿cierto?, diciendo, por ejemplo, que esto es logaritmo natural de A partido por 1 partido por A, ¿cierto? De esa forma lo escribo como una forma indeterminada infinito partido por infinito, ¿sí? Y ahora puedo usar L'Hopital. Lo voy a escribir al tiro de esa forma. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. El A tiende a 0, ¿cierto? Entonces me va a quedar, derivo logaritmo natural de A respecto al A, ¿cierto? 1 partido por A. 1 partido por A, al derivarlo, eso es A a la menos 1 partido por A al cuadrado. Wow, espérame, ¿dónde voy? ¿Y eso cuánto es? Eso va a ser límite cuando A tiende a infinito de 1 partido por A, queda tal cual, la fracción del denominador se invierte, menos A cuadrado. Ah, y eso me da, entonces, 0. Esto entonces es lo que acabamos de obtener, es que esto vale 0. Entonces este resultado va a ser, fíjate que si esto me hubiese dado, por ejemplo, no sé, podría haber sido infinito, ¿sí? Entonces podría haber un número, ¿cierto? Pero en el caso de que hubiese dado infinito, todo este límite no existiría, ¿sí? En cambio aquí, lo que acabamos de concluir, ¿cierto?, es que sí existe. Ya. Ya. ¿Qué es lo que tengo entonces? Que eso vale 0. Bueno, en la tienda 0, entonces también vale 0. Y eso vale menos 1. Entonces esto vale menos 1. Menos 1. Eso vale menos 1. Ya, y listo. Tengo que vale menos 1. ¿Qué hago ahora? Ya la calculé, así que eso es lo que vale esa integral, menos 1. Insisto que esto también podría suceder que da más infinito o otro número, ¿cierto? Si da más infinito decimos que no converge, que diverge. Esa es la expresión. Ya, entonces ya tengo mi integral impropia de segunda especie. Eso. Profe, ¿puede volver a cuando resolvió el límite? ¿A dónde? A cuando resolvió el límite del logaritmo natural de A. Ah. ¿Por qué pasó eso? No sé si lo puedo explicar. Tú tienes dos opciones. Cuando tienes una forma indeterminada, le voy a escribir una hojita. Cuando tienes una forma indeterminada, 0 por infinito, y que quieres usar L'Hopital en realidad, podrías estudiarlo convirtiéndola en algo que sea infinito partido por infinito o bien 0 partido por 0.
Son las opciones para usar L'Hopital. Yo escribí una, pero también podría haber hecho el límite cuando A tiende a 0 de A partido por 1 sobre logaritmo natural de X. Esa habría sido otra alternativa. A, X, nada que ver, A. En este caso, yo creo que no habría sido una... Les sugiero que lo hagan, ¿sí? No es una buena idea, porque la derivada del... te va a quedar bien raro eso, ¿sí? Pero también es una opción, ¿sí? Yo en cambio dejé logaritmo natural de A, lo dejé tal cual. Esa es la expresión que va a infinito cuando el A tiende a 0. Y tengo el A que tiende a 0, entonces lo dejo 1 partido igual A, entonces tiene infinito. Eso. Ya. Y eso. Entonces, como comentaba, puedo tener una asíntota en uno de los extremos, ¿cierto? Si tuviera también un caso que sería bien monstruoso, sería, estaba pensando que tenga uno, no sé, mira, voy a escribirlo acá como un ejemplo. Estaba pensando en algo bien feo. Mira, si tengo la integral entre 0 y 1 de x partido por x, factor de x menos 1, factor de 2x menos 1. Fíjate, ¿cuántas asíntotas tengo aquí? Tengo obviamente una asíntota en el x igual a 0. Obviamente tengo una asíntota en el x igual a 1. Pero además tengo una asíntota en el x igual a 1/2. ¿Te fijas? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? ¿Te fijas? Tendría que separarla en chorrocientas mil integrales para poder hacerlo. Obviamente que nunca vamos a hacer un ejercicio tan complejo como ese. En los ejercicios que nosotros hacemos tenemos una asíntota, ¿no? Diría yo que los clásicos ejemplos en realidad son los de tercera especie, porque separo el tiro en primera y en segunda. ¿Sí? Y más aún diría yo que como que lo clásico que las personas se equivocan en estos ejercicios integrales impropias es que se plantea uno de tercera y como que se les olvida y lo estudian como o de primera o de segunda especie y no lo separan, ¿sí? Como lo mostrábamos en el ejemplo cuando partimos hoy día, ¿no? Tengo que hacer un comentario, voy a volver atrás. Los criterios de que vamos a presentar nosotros, ¿dónde está aquí? Nos vamos a concentrar en uno solo. Los voy a escribir los criterios, pero solamente como si tuviera la asíntota en el B, ¿no? Es decir, de este estilo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que cuando la asíntota está en el A sea otro criterio. No, son los mismos, exactamente los mismos criterios, pero insisto, sale más simple escribirlos de una forma nada más y después se extrapola esto a todos los otros integrales impropios, ¿sí? Lo importante de destacar con esto es que en realidad cuando planteamos estos criterios siempre nos vamos a referir a analizar el límite hacia dónde está la asíntota, ¿no? También es importante destacar, lo voy a agregar en otra hojita, ¿sí? Que en este contexto, no lo habíamos comentado también, hablamos de convergencia, ¿sí? Convergencia versus divergencia, ¿sí? Y la lógica es tal cual como lo habíamos comentado anteriormente para la primera especie. Si existe el límite, entonces converge. Si no existe, es decir, en otro caso,
diverge. Se fijan que este tema de convergencia versus divergencia es un sí o un no, un blanco-negro. No hay un contexto en que uno puede decir diverge. Si uno no puede decir, mira, esta integral impropia a veces es convergente y otras veces es divergente. O hay días que converge y otros días que diverge. No, esto es absoluto, ¿sí? Ahora, hay algunos ejercicios que estaba pensando recién donde puedo poner un parámetro y ahí, claro, sí, diría yo que tengo algo un poco distinto, ¿ya? Algo también importante de observar es que aquí también vamos a tener las P integrales en las de segunda especie. Pero va a tener una diferencia. Mira, la P integral la voy a escribir entre 0 y 1 de x elevado a x elevado a p. Esa va a ser nuestra P integral, ¿sí? Pero el tema con esta es que va a ser convergente, voy a decir que converge, sí y solo sí, pero que voy a escribir el bicondicional mejor. Sí y solo sí, el P es estrictamente menor que 1. En realidad debería decir, en realidad yo debería decir que el P está entre 0 y 1, porque en realidad si el P es un número negativo, en realidad ya no es una integral impropia, si yo no tengo una asíntota, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Mira, voy a plantear un ejemplo. Mira, si yo escribo la integral entre 0 y 1 de 1 partido por x elevado a menos 2 de x, eso en realidad es la integral entre 0 y 1 de x cuadrado de x. Esta no es impropia. No tengo una asíntota, no tengo un intervalo que sea no acotado. Entonces no es un impropio, ¿sí? Por eso en realidad debería en esta parte escribir, sería más correcto, diría yo, decir 0 estrictamente menor que p menor que 1. Eso sería más correcto. Otro ejemplo, si yo digo la integral entre 0 y 1 de x partido por raíz de x. Esto entonces voy a decir que converge. Porque en este caso el p es igual a 1 medio. Si digo entonces 0 entre 1 de dx partido por x al cubo, esto entonces diverge. Porque el p es 3 mayor que 1. Mayor que 1. ¿Sí? Comparen esto con lo que dijimos la clase pasada sobre las integrales impropias de primera especie, ¿sí? En ambos casos pasa algo curioso porque para el p igual a 1, ya sea de primera o de segunda especie, igual diverge. Pero en el resto no coincide. No. Eso entonces es algo importante. Y ahora, como decía, para terminar, vamos a enunciar los teoremas. Y aquí vamos. Se los voy a mostrar. Esto lo tengo en una cosita que lo voy a compartir con ustedes. Y vamos a decir entonces, mira. Profe, Cuente. voy a poner la página anterior un poquito. Sí, no hay problema. ¿Esa? ¿O la que viene después? ¿O esa? No, esa ya terminé, gracias. ¿Sí? Ya. Listo. ¿Ya? Sí. Vamos a escribirlo mejor. Vamos a escribir un solo criterio, que como mencionaba, mi favorito, que es el criterio del cociente, pero ahora en versión integral impropia de segunda especie. ¿Ya?
Ya. Ah, mira. Se me acabó se me acabaron las hojitas. Ya, voy a borrar esto mejor. Igual que en el caso anterior, estos dos criterios que vamos a presentar a continuación se refieren exclusivamente a integrales impropias de segunda especie, pero que son positivas, ¿sí? Tengo que borrar aquí porque, ¿cómo se llama? Me quedé sin hojitas. Entonces voy a decir criterios de convergencia. Una V, eso, convergencia. Para funciones positivas. Y como dije, vamos a plantear este que es el teorema del cociente. Entonces, en una forma muy análoga, fíjense lo similar que es con respecto a lo que ya habíamos visto, voy a decir que si tengo dos funciones que están, es f y g, voy a decir ahora que están definidas en el A y en B. Recuerden que comentaba que en realidad debería poner la asíntota en el A. Voy a poner la asíntota en el A. Mejor. Sí, voy a poner la asíntota en el A. NR, se fijan que me da lo mismo si pongo la asíntota en el A y en B. Lo que me va a importar en realidad es después cómo tomo el límite. Entonces voy a decir que son funciones no negativas. No negativas y continuas en este intervalo, ¿cierto? Que están definidas, tal que el límite que tenemos, fíjense, el límite de f de x dividido en g de x, cuando, ahora no voy a decir cuando la x tiende a infinito, ¿no es cierto? Voy a decir cuando la x tiende a la asíntota, ¿sí? A la, ¿sí? Sea un número n mayor que 0, entonces ahí podemos comparar. Y voy a decir entonces que la integral entre a y b, voy a escribir más infinito, entre a y b de f de x dx converge. Y el bicondicional, sí, solo sí. La integral entre a y b de g de x dx converge. Entonces, es un sí, solo sí, es una doble camino. Si una converge, entonces la otra converge. Si la otra diverge, la otra también va a ser divergente. ¿Sí? Esa es la gracia, ¿cierto?, de lo que comentábamos de un bicondicional. Ahora, me da lo mismo, no es que me dé lo mismo si el asíntota está en el A o en el B, ¿sí? Porque obviamente si el asíntota está en el A, voy a decir el X tiende a la. Voy a tomar el límite a la. Si en cambio digo que el asíntota está en el B, voy a decir entonces que tomo el límite hacia el B, ¿sí? Ya. Vamos a un ejemplo. Mira, voy a tomar... aquí voy a escribir el ejemplo. Y voy a escribir acá x más 3x cuadrado en raíz cuadrada, todo eso, y dividido por el 1 dividido por eso, de x. ¿Sí? Entonces se fijan, obviamente que aquí existe una asíntota en el 0. También creo yo que es como bien obvio que no voy a querer usar esta idea de calcularlo, porque me voy a complicar mucho con... con lo que está encima adentro de la raíz. No me va a resultar por una sustitución inmediata, entonces mejor no. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Comparar. Sí, usar este criterio del cociente. Entonces, y aquí quiero destacar que ahora vamos a hacer un razonamiento distinto, ¿ya? Voy a tomar mi función, la original, esta que sería mi f de x,
Y voy a decir entonces eso es 1 partido por x más 3x cuadrado. Voy a construir algo parecido, pero ya no me voy a quedar con el máximo exponente. Me voy a quedar con el más chico. ¿Te fijas? Entonces eso sería 1 partido por, voy a ignorar, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Lo más grande, eso, y me voy a quedar con la x. Pero la x está dentro de una raíz, pues así que me queda eso. Y esa va a ser mi g de x. ¿Ya? Y ahora entonces voy a tomar el límite. Y ahora voy a, insisto con la idea, el criterio me dice que yo, bueno, ¿dónde dejé el criterio? Acá. Yo, previo a estar asumiendo si converge o diverge, debo de estudiar ese límite. Y lo vamos a hacer aquí. Entonces voy a tomar límite. Cuando x tiende a dónde? A dónde está mi asíntota. 0. De la integral entre... no debería describirle, perdón, ya me di cuenta de otra pifia más. Debería poner igual que en el caso anterior de un t o un a, es decir, a tiende a 0. Del a al 1, ¿sí? De x partido por x más 3x cuadrado, en raíz cuadrada. Yo sé que en la definición aquí puse a x, pero en realidad debería lo llamar un t, ¿sí? Aquí se llama, tenga más sentido. Ya. Entonces, perdón. Se me coló. Voy a tomar mi f de x, estoy mal, perdón. Y estaba escribiendo la definición, y no quiero usar la definición. Voy a tomar la f de x, que es la función original, me usaron los cables, dividido por la función que yo tengo. ¿Sí? Y eso va a ser entonces límite cuando el a tiende a... Cuando el x tiende a 0, no, pues esto está bien que sea el x que tiende a 0. Perdón. Sí, la x tiende a 0 de raíz de x en el numerador dividido por la raíz de x más 3x cuadrado. Ya, acá hay algo que tenemos que observar porque esto no es como en los casos anteriores que estábamos comentando una forma indeterminada, infinito por infinito, y por tanto la forma de resolver esto no va a ser igual, ¿sí? Esto es una forma indeterminada, 0 partido por 0. Usualmente, cuando resolvemos problemas, bueno, una opción sería usar L'Hopital, ¿sí? Siempre nos sirve. Pero usualmente diría yo que es mucho más fácil factorizar, racionalizar, usar un producto notable. Eso es como lo típico. ¿Se acuerdan de lo cierto? Entonces aquí voy a factorizar el denominador por x. Eso me da 1 más 3x. Todo eso está en raíz. Entonces el límite me va a dar, cuando x tiende a 0, de 1 partido por 1 más 3x, todo eso en raíz. La x tiende a 0, no, ya no está determinado. Me dio 0. No, me dio 1, perdón. Ya me había asustado. Me dio 1. Si me hubiese dado 0, ¿qué es lo que tengo que hacer? No sé, ya estoy empezando a rayar. Está bueno tener semana de receso la próxima semana, porque yo creo que está media agotada ya. Si me hubiese dado 0, lo que tengo que hacer es retroceder y decir, no, sabes que voy a cambiar la función con la que cambié. A lo mejor me equivoqué. A veces pasa en este contexto que uno como que se distrae y compara con 1 partido por x. A lo mejor no te daría, ¿sí? Puede ser que no te dé, ¿sí? En el caso nuestro, habíamos puesto ya la raíz. ¿Ya? Me da mayor que 0 y eso entonces me asegura que yo puedo comparar la convergencia. Yo sé que esta es convergente. Por tanto, la conclusión es que la integral que yo tengo del 0 al 1, del de x partido por x más 3x cuadrado, en raíz cuadrada también converge. ¿Cierto? Porque esta otra va a ser convergente. Ya no me quedan hojitas, así que no quiero seguir borrando. Eso. Anda, me tiene súper distrayendo una mosca por mi pieza. Y así como enorme.
¿Alguna consulta antes de que terminemos? No alcanzamos a ver todo lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, pero creo que nos fuimos bien. Yo por lo menos siento que estuvo bien porque nos fuimos tan rápido, creo, y vimos algunos ejemplos con bastante detalle. ¿Digo yo? Sí. ¿Ya? ¿Estamos listos? Ya, jóvenes. Tenemos que quedar acá. ¿Ya? Bueno, profe. ¿Qué nos faltó entonces? Nos faltó ver un criterio que es el mismo de las desigualdades, que como les comentaba yo, a mí no me gustó mucho, pero que lo vamos a ver igual. Eso. Y después vamos a... ay, perdón. Tercera especie. Y eso. Así es que...